Reseña histórica y el objetivo de ruptura. Six Sigma fue introducida por primera vez en 1987 en Motorola por un equipo de directivos encabezado por Bob Galvin, presidente de la compañía, con el propósito de reducir los defectos de sus productos electrónicos. Desde ese entonces, Six Sigma ha adoptado, se ha enriquecido y generalizado por un número grande de compañías. Además de Motorola, dos organizaciones que se han comprometido de manera ejemplar con Six Sigma y que han logrado éxitos espectaculares son Alix Signal, que inició su programa en 1994, y General Electric, que inició en 1995. Un factor decisivo de su éxito fue que sus presidentes, Larry Bossidy y Jack Welch, respectivamente, encabezaron de manera entusiasta y firme el programa en sus organizaciones. Los resultados logrados por Motorola, Alix Signal y General Electric, gracias a Six Sigma, se muestran en Motorola, por ejemplo, logró aproximadamente $1.000 millones de ahorros durante 3 años y el premio de la calidad Malcolm Baldrige en 1988. Alix Signal, más de $2.000 millones de ahorros entre 1994 y 1999. Y General Electric alcanzó más de 2.500 millones en ahorros en 2 años, en 1998 y 1999. En sus primeros años, Six Sigma se circunscribía a la mejora de procesos, pero entendida como mejora radical y profunda, una verdadera ruptura, según la propia terminología Six Sigma, en los métodos de producción tradicionales. En términos prácticos, puede decirse que un proceso de producción tiene un nivel de calidad Six Sigma cuando a largo plazo presenta poco más de 3,4 dPMO, o sea, defectos por millón de oportunidades. Más recientemente, y como consecuencia natural de la aplicación de la metodología, el concepto Six Sigma se ha extendido hasta convertirse en una verdadera filosofía de gestión global de la empresa. Este último punto se comprende fácilmente si pretendemos hacer compatibles aspectos tan exigentes y aparentemente contradictorios como la total satisfacción del cliente, los niveles de calidad Six Sigma y los propios resultados de la empresa que le permitan sobrevivir en el mercado. Six Sigma nos ofrece la solución al paradigma actual de la calidad y la excelencia en la gestión. Cómo mejorar la calidad y la satisfacción del cliente y, simultáneamente, reducir los costos de producción. Six Sigma tiene 3 niveles de implementación: táctico, estratégico y cultural. El nivel táctico consiste en el análisis científico de un proceso de producción con el fin de optimizarlo, tanto desde el punto de vista de sus resultados, en términos de calidad, como de costos asociados. El nivel estratégico es donde se conjuga la orientación al cliente con el conocimiento de los procesos claves del negocio. Se trata de determinar perfectamente cuáles son las características de un producto que resultan críticas para el cliente y que, en definitiva, condicionarán la satisfacción de éste. Con la táctica y la estrategia antes esbozadas, ya vislumbramos el camino a seguir en la dura senda por la supervivencia de la empresa, pero a poco que pensemos, caemos en cuenta de que tenemos ante nosotros un problema formidable. En efecto,
Hemos planteado que nuestra empresa habrá de cambiar su orientación hacia el enfoque al cliente y prácticamente no nos permitiremos errores. Esto implica que tendremos que cambiar nuestra mentalidad en el sentido de abrirnos hacia el cliente, conocer sus necesidades actuales y anticipar las futuras, mejorar nuestros procesos de forma continua hasta niveles de perfección casi absoluta, perder el miedo al cambio, formarnos y trabajar en equipo hacia los objetivos comunes, desarrollando una amplia confianza mutua y finalmente un liderazgo efectivo por parte de la dirección que permita adaptar tanto la estructura como la operativa de la gestión a estos nuevos requisitos. Este cambio radical y profundo es lo que constituye el tercer nivel de implementación, la cultura Six Sigma. Los resultados que podemos esperar de Six Sigma son más sustanciales a medida que en una organización aumenta el nivel de implementación. Six Sigma es una poderosa metodología que utiliza herramientas y métodos estadísticos para definir los problemas y situaciones a mejorar, medir para obtener la información y los datos, analizar la información recolectada, implementar las mejoras a los procesos y finalmente controlar los procesos o los servicios productos existentes. La finalidad es la de alcanzar etapas óptimas, lo que a su vez genera un ciclo de mejora continua. La metodología Six Sigma se basa en la combinación de técnicas estadísticas de control de la calidad en métodos simples y métodos complejos de análisis de datos y en el entrenamiento sistemático de todo el personal involucrado en el proceso Six Sigma en cada nivel de la organización. Calidad o procesos Six Sigma es un concepto que plantea una aspiración o meta común en calidad para todos los procesos en una organización. El término se acuñó en la década de los años 80 y le dio su nombre al programa de mejora Six Sigma. Calidad 3 Sigma. Tener un proceso 3 Sigma significa que los límites reales de una variable de salida coincidan con las especificaciones de calidad para tal variable. El modelo tradicional de capacidad de proceso difiere del que Six Sigma en dos aspectos fundamentales. Se aplica únicamente a procesos de manufactura, mientras que Six Sigma se aplica a todos los procesos de negocios importantes. Se estipula que la capacidad del proceso era de no más de 1/6 de la variación total posible del mismo, mientras que Six Sigma requiere que la desviación estándar no sea mayor que el 12avo de la variación total posible del proceso. Estas diferencias son más profundas de lo que se podría pensar. Al dirigirse a todo tipo de procesos de negocio, Six Sigma no solamente trata del proceso de manufactura como parte de un sistema mucho mayor, sino que elimina la visión estrecha del sistema tradicional. Los clientes no toman en cuenta solamente que también se manufactura el producto, sino también el precio, el servicio, los términos de financiación, el estilo, la disponibilidad, la frecuencia de actualizaciones y de ampliaciones, el soporte técnico y muchas otras cosas importantes. Six Sigma beneficia también a otras partes, no solo a los clientes. Cuando las operaciones se hacen más efectivas en lo que al costo se refiere y se acorta el ciclo de diseño del producto, se benefician también los dueños y los inversores. Además, cuando los empleados son más productivos, su remuneración puede ser aumentada. En gran parte, el alcance que tiene Six Sigma es porque provee beneficios a todos los stakeholders de la organización. El segundo punto tiene implicaciones que no son obvias.
Six Sigma es básicamente un proceso cuya meta es la calidad, mientras que Sigma es una medida estadística de la variabilidad de un proceso. Como tal, entra dentro de las técnicas de capacidad del proceso. El paradigma tradicional de la calidad definía que un proceso tiene capacidad si la variabilidad natural del proceso más menos 3 sigmas era menor que los límites de tolerancia de ingeniería. Bajo el supuesto de normalidad, estas 3 sigmas de calidad se traducen como que el rendimiento del proceso es del 99,73%. Un refinamiento posterior consideraba que tanto la localización del proceso como también su dispersión estuviesen atadas a criterio de aceptación mínima, de manera tal que la media del proceso estuviera al menos a 4 sigmas del rendimiento de ingeniería más cercano. Six Sigma requiere que los procesos operen de manera tal que los requerimientos ingenieriles más cercanos se encuentren al menos a 6 sigmas de la media del proceso. Una de las contribuciones más importantes de Motorola fue la de cambiar la discusión de la calidad, en la que los niveles de calidad se medían en porcentajes por las de partes por millón y aún por partes cada 1000 millones de oportunidades. Apuntó correctamente que la tecnología moderna es tan compleja que las viejas ideas de niveles aceptables de calidad no pueden seguir siendo toleradas. Los negocios modernos requieren niveles de calidad casi perfectos. Un aspecto difícil de entender de la literatura oficial de Six Sigma es que establece que un proceso que opera en Six Sigma producirá 3,4 partes por millón de no conformidad. Sin embargo, si se consulta la tabla de distribución normal, muy pocas alcanzan hasta 6 sigma, se encuentra que el nivel de no conformidades es de 0,002 partes por millón. La diferencia se presenta porque Motorola supone que la media del proceso se puede desviar 1,5 sigmas en cualquier dirección. El área bajo la curva normal, más allá de 4,5 sigmas desde la media, es entonces 3,4 por parte. Como los gráficos de control detectarán fácilmente cualquier desviación del proceso en esta magnitud con una sola muestra, los 3,4 partes por millón representan un límite superior muy conservador de la tasa de no conformidad. En contraste con calidad Six Sigma, el viejo estándar de calidad de procesos de 3 sigmas de 99,73% se traduce en 2.700 partes por millón de fallas, aun asumiendo que no existe desviación de la media del proceso. Para todos los procesos con una serie de pasos, el rendimiento global es el producto de los rendimientos de los diferentes pasos. Por ejemplo, si se tuvieran solamente 2 pasos, donde en el primero de ellos se tiene un rendimiento del 80% y en el segundo el 90%, el rendimiento total sería del 72%, suponiendo independencia entre los pasos. El rendimiento global de un proceso con varios pasos es siempre menor que el rendimiento del menor de los pasos. Si un nivel de calidad de 3 sigmas, o sea un rendimiento del 99,97%, se obtiene en cada paso de un proceso con 10 pasos, el nivel de calidad al final del proceso contendrá 26.674 defectos por cada millón. Considerando que la complejidad de los procesos modernos es usualmente mucho mayor que la de solamente 10 pasos, se ve fácilmente que la calidad Six Sigma no es opcional. Debe adoptarse si se pretende que la organización
se mantenga. El requisito de calidad extremadamente alta nos está limitando a procesos de manufactura multietápicos. ¿Cómo puede Six Sigma asistir en un negocio? Fundamentalmente maximizando la rentabilidad de los accionistas y el retorno sobre su inversión, el ROI, alineando los objetivos estratégicos con los procesos y mayor concentración sobre el cliente, tornando los procesos más eficientes, transparentes y administrables, acelerando los procesos de innovación de productos y servicios a través de su nueva rama llamada Fast Innovation, brindando una plataforma para lograr crecimiento redituable, desarrollando los futuros líderes organizacionales y ayudando a descubrir oportunidades de mejora de la calidad, potenciadora de los resultados, tales como es el TQM, Total Quality Management, y las normas ISO. Los tipos de beneficios financieros son los siguientes: crecimiento de ingresos, tales como incremento de ingresos debido a la mejor satisfacción del cliente, una entrega más rápida y funcionalidades diferenciales. Y por supuesto, un incremento de precio. En reducciones de costos, determinar qué ítems deben ser comprados o la decisión de hacer versus comprar. La eliminación de desperdicios, la reducción de la mano de obra, mejora de la productividad, reducción del desperdicio y reprocesos, y dentro de lo que es reducción del capital de trabajo es nuevos inventarios, determinación de las cuentas por cobrar que deben ser mínimas y fundamentalmente reducción de los activos fijos. Ejemplos de beneficios financieros serán, por ejemplo, la reducción del beneficio como resultado de eliminar defectos, la reducción de costos de material debido al rediseño de productos, reducciones de variables de tasa, mano de obra variable y otros costos de producción, reducción de garantías, reducción de costo del periodo, tales como eliminación de personal, no redespliegue, reducción de herramientas durables, etc. Incrementos incrementales, por volumen incremental rastreable y realización de margen. Requerimientos de espacio para una actividad reducida, permitiendo que la empresa libere su instalación, subarriende el espacio a un externo o permita arrendar externamente el espacio que retorne a las instalaciones. Reducciones de capital de trabajo, procedimientos netos a partir de venta de equipo en exceso resultante de la mejora o rediseño de procesos. Arquitectura organizacional de Six Sigma. El verdadero poder del Lean Six Sigma radica en la creación de una infraestructura que asegura que las actividades de mejora tienen los recursos necesarios. La falta de esa infraestructura es una de las razones principales del 80% de los fracasos en todas las puestas en práctica de el Total Quality Management en el pasado. TQM presentó los principios generales y dejó librado que cada organización decidiera cómo ponerlos en práctica. Compañías que hicieron un excelente trabajo operativizando los principios del TQM obtuvieron excelentes resultados, comparables con los resultados que reportan otras compañías que están implementando Six Sigma. Aquellas que no lo hicieron, fallaron. Six Sigma provee un juego de guías para su despliegue. Además, cambia las funciones a un porcentaje pequeño pero crítico de personal de la organización. Estos son los agentes de cambio completo que son el catalizador que institucionaliza el cambio. La estructura de un proyecto Six Sigma se enfocará aquí
Se enfocará aquí el tema de los roles y las responsabilidades para un exitoso programa de calidad Six Sigma. La principal función será la del líder de negocio. Como grupo directivo de ejecutivos, deben sentirse los dueños del proyecto a impulsar las actividades Six Sigma. De ese grupo se designa un líder de negocio para proporcionar apoyo a la alta gerencia en el despliegue de proyectos y actividades Six Sigma. Para el caso de este líder se considerarán inicialmente 3 o 5 días de entrenamiento, y para el grupo de dirección de la empresa se prevé un entrenamiento de un día. Los Sigma Champions contribuyen en la identificación y validación de potenciales proyectos Six Sigma y son los responsables de la ejecución y de la manutención de los niveles mejorados del desempeño de los resultados financieros. Los gerentes del proyecto serán los Black Belt y los Green Belt. Estos gerentes de proyectos son las personas que son directamente responsables del trabajo diario y los resultados de un proyecto Six Sigma. Sus funciones son parecidas a las del Master Black Belt, pero limitadas a un solo equipo. El Black Belt es el corazón y el alma de las iniciativas de calidad Six Sigma. Su propósito principal es conducir los proyectos de calidad y trabajar full time hasta su logro. Los Black Belts pueden completar 4 o 6 proyectos por año, produciendo ahorros significativos por proyecto. Los Black Belts incluso asesoran a los Green Belt en sus proyectos. Los Green Belt son los empleados entrenados de Six Sigma, quienes dedican una porción de su tiempo para completar proyectos, pero mantienen su trabajo y sus responsabilidades cotidianas. Dependiendo de su carga de trabajo, pueden dedicar entre el 10 y un 50% de su tiempo en esos proyectos. A medida que el programa de Six Sigma evoluciona, los empleados comenzarán a incluir la metodología Six Sigma en sus actividades diarias y ya no será un porcentaje de su tiempo, sino la totalidad. Los participantes del proyecto o miembros del equipo son elegidos de forma habitual por su trabajo en el proceso que se está revisando. Ellos proporcionan el cerebro y los músculos para la recogida de datos y su posterior análisis necesario para la mejora del proceso en cuestión. Como casi nunca se dedican al proyecto a tiempo completo, deben acordar con su jefe inmediato cómo lo compaginarán con su trabajo diario. El representante financiero juega el rol de asegurar y verificar y validar que los beneficios financieros y no financieros incluidos en los proyectos Six Sigma son reales y tienen impacto económico sobre el proyecto finalizado, reportando e informando los ahorros de los mismos. El representante financiero será requerido por los Black Belt y los Green Belt a cargo de los proyectos. Los Master Black Belts son típicamente asignados a un área o función específica de un negocio o de una organización. Puede ser un área funcional, tal como la de recursos humanos o la legal, o una área específica de proceso, tal como la de facturación o la de personal. Los Master Black Belt trabajan con los dueños del proceso para asegurar que se establezcan los objetivos de calidad y metas, que los planes sean determinados y se haga un seguimiento de los progresos y que se provea la capacitación. En las mejores organizaciones Six Sigma, los dueños del proceso y los Master Black Belt trabajan en conjunto y comparten la información diariamente. Tener claramente definidos los roles y una efectiva infraestructura son los prerequisitos para una implementación con éxito de un programa Six Sigma. Establecer la estructura de gobierno y alinearla con la estructura de gestión de las organizaciones es tan crítico como el entrenamiento de expertos para el manejo de los proyectos. Mejora de procesos de Mike. La metodología de Mike es muy poderosa
y provee soluciones a los problemas. Incluye un conjunto de herramientas, planes de implementación y secuencias para la aplicación de las mismas. El manejo de información desde el aspecto lógico y metodológico será el camino para el mejoramiento de los procesos. Consta de 5 fases: definir, medir, analizar, implementar y mejorar y controlar. Estas fases están diseñadas de manera tal que lograrán la mejora del proyecto desde el inicio hasta su finalización para lograr el nivel de calidad Six Sigma, es decir, 3,4 defectos por millón de oportunidades. DMAIC se apoya en metodologías anteriores como el PDCA, el TQM o la reingeniería de procesos de negocios, siendo el factor diferenciador que es más riguroso y requiere disciplina para su ejecución. Otro elemento clave que lo diferencia es el grupo de liderazgo seleccionará los proyectos de DMAIC con elevada performance financiera y orientada a la satisfacción del cliente. En un principio, los esfuerzos de calidad se centraban en entrenar a los empleados en el mejoramiento del proceso, incorporando algunas dinámicas de equipo y facilitadores para el equipo de líderes, preparándolos para hacer las cosas mejor. Pero varios de esos grupos se tornaron inservibles, ya que necesitaban tener objetivos claros de los líderes sobre los problemas de negocio específicos que tendrían que focalizar y los resultados que deberían tener. El proyecto de DMAIC no establece objetivos, sino que su objetivo será la mejora incremental. Los objetivos básicos para un proyecto de DMAIC es la reducción en 10 veces de los ratios defectuosos del proceso que no se haya enfocado en el pasado o el 50% de mejora para un proceso de buena performance. Cada fase es importante. Durante la etapa de definición, el equipo define el proyecto, el proceso y lo que para el cliente considera crítico para la calidad. En la etapa de medición, el equipo establece el ratio actual de defectos utilizando los datos para definir con certeza cuáles son los problemas que están ocurriendo y bajo qué condiciones aparecen. Durante la etapa de análisis, el equipo analiza los datos y crea un mapa de proceso detallado para determinar las causas raíces y las oportunidades de mejora, empleando los datos para mostrar la relación entre las causas raíces y los defectos. En la etapa de mejora, el equipo focaliza las causas raíces identificadas en la etapa de análisis, generando, seleccionando, diseñando y proponiendo mejoras. Finalmente, en la etapa de control, el foco estará en la creación de un sistema efectivo para manejar el proceso, sustentando así las ganancias del mismo. La secuencia de estos pasos implica un proceso lineal. En realidad, el equipo trabaja a través de un proceso iterativo. Como el conocimiento acerca del proceso se incrementa, el equipo generalmente tiene que volver a las etapas principales y rever las presunciones realizadas. Por ejemplo, si las ideas generadas e implementadas durante la etapa de mejora fallaron para eliminar el problema, el equipo necesita volver atrás para reanalizar o inclusive volver a la etapa de medición para identificar los errores cometidos. Selección del proyecto. La selección del proyecto es responsabilidad del líder, es decir, que no será responsabilidad del equipo encontrar un proyecto sobre el cual trabajar. Será responsabilidad del líder asignar el proceso a ser mejorado y establecer el foco del esfuerzo de mejora. También será su responsabilidad establecer el alcance inicial y las expectativas del beneficio del proyecto.
Los proyectos triunfan y entregan resultados significativos cuando ellos están relacionados con los temas más importantes del negocio y pueden mostrar una conexión entre los resultados del proyecto y las mejoras financieras o la satisfacción del cliente. Los proyectos deben estar interconectados para definir un proceso con clientes internos o externos. Adicionalmente, el equipo de liderazgo debe poder definir qué es un defecto y no solo tener el objetivo de mejorar eficiencias o hacer más feliz al cliente. Como los miembros del equipo forman parte del proceso y tienen un claro conocimiento del problema, pueden actualizar el alcance del proyecto original. En dichas actualizaciones son sometidas a aprobación del líder. A continuación, se listan algunas de las características que debe reunir un buen proyecto y que se deben tener en cuenta para seleccionarlo y completar esta etapa previa. El proyecto está conectado con las prioridades del negocio, ligado a los planes estratégicos y a los planes operativos anuales de la organización. El problema tiene gran importancia para la organización, representa una mejora importante en el desempeño del proceso y en lo financiero. El proyecto tiene un alcance razonable. Se puede realizar en un tiempo de 3 a 6 meses. Es frecuente que el apoyo a los proyectos venga menos después de 6 meses, y aquí que se plantea un alcance demasiado ambicioso, se corre el riesgo de no tener el apoyo para concluir. Para medir el éxito del proyecto se definen métricas cuantitativas claras. Se evalúa la situación al inicio del proyecto, o sea, la línea base, y se definen con precisión las metas y el nombre o título del proyecto. La importancia del proyecto es clara para la organización. La gente apoyará un proyecto que entiende y que lo percibe como algo importante. El proyecto tiene el apoyo y la aprobación de la dirección o gerencia de la empresa. Este apoyo es necesario para conseguir recursos, eliminar barreras y sostener el proyecto hasta su conclusión. Los criterios para la selección de proyectos serán áreas de mejora, que podrá ser reducción del desperdicio, mejora de capacidad de procesos, reducción del tiempo caído, reducción del tiempo de ciclo. Efecto en la satisfacción del cliente. A tiempo el pedido completo, niveles de defectos. Efectos fundamentales. Beneficios monetarios importantes, de acuerdo al tamaño de la empresa por proyecto. Factible de realizarse en 4 a 6 meses. Los beneficios se reflejan en un tiempo menor al año. Aspectos a evitar en el proyecto. Objetivos vagos, imprecisos. Pobres métricas para medir el impacto. No ligado a lo financiero. Alcance demasiado amplio. No ligado a los planes estratégicos anuales, soluciones indefinidas, demasiados objetivos. Fuentes de oportunidades de alto impacto. La etapa más crítica de los procesos. Cada proceso tiene una. Fuente de desperdicio como tiempo extra o reclamos de garantía. Productos con retrasos grandes en su producción. Productos que se producen en volúmenes altos. Pequeñas mejoras generan resultados financieros muy grandes. Problemas que deben ser resueltos para cumplir con los planes anuales. Problemas grandes con clientes o ambientales con gran impacto financiero. Y artículos de costo alto en el presupuesto. Comencemos ahora cómo se desarrolla una mejora de procesos en su primera fase, que es la fase definir o definición. Tal cual como lo vimos, entonces, un proyecto de mejora de Mike consiste en, primero, definir, medir, analizar, implementar y mejorar, y por último,
controlar. Seleccionar el proyecto apropiado y definir un problema, especialmente en términos de factores críticos requeridos por el cliente, es el propósito de la etapa a definir. Es encontrar un proceso en necesidad de mejora. La fase de definición sienta las bases para la elección del proyecto. Un caso de negocio será desarrollado para asegurar que hay una razón válida para invertir tiempo y recursos para trabajar en la metodología de resolución. Six Sigma está focalizado en los clientes y en el manejo de los datos de los mismos. En consecuencia, permite conocer quiénes son los clientes y qué requieren o desean. A continuación, vamos a definir los pasos de esta fase. El primero, definición y aprobación del proyecto. Su propósito es iniciar la acción analizando un problema identificado a través de un proceso de resolución de problemas u otros indicadores. El paso 2 será el enfoque del proyecto, cuyo propósito es estar seguro que la gente apropiada está tomando el camino más eficiente y eficaz para solucionar el problema de la entrada. El tercero será definir los resultados, cuyo propósito será determinar que el problema sea encarado y el proceso mejorado. El paso 4 será identificar los clientes y sus necesidades, cuyo propósito será identificar a aquellos que podrían estar involucrados en la solución del problema. El paso 5 será conformar un equipo que tiene la gente apropiada con autoridad, experiencia y pasión para crear soluciones en el trabajo. El paso 6 será lanzar el proyecto, cuyo propósito será diseñar y conducir la primera reunión que comienza a formar un equipo sólido con un plan de proyecto agresivo. Y finalmente, el paso 7 será diseñar el plan de proyecto, cuyo propósito es crear un documento simple que registre lo programado y lo realmente ejecutado en el plan de proyecto del equipo. En consecuencia, en la etapa de definir el proyecto, se definen las variables críticas, se establecen metas y alcances del proyecto, se precisan sus impactos en el cliente y los beneficios esperados. Para facilitar su interpretación, ilustraremos cada etapa de la metodología de Mike mediante un problema en una planta industrial que elabora harina de maíz. A esos fines daremos el primer paso dando una descripción general del problema, en donde se explica en qué consiste el problema y por qué es importante resolverlo. Por favor, lean. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de flujo del proceso completo y una narración general o un mapeo del proceso, que básicamente su idea es tener un panorama completo del problema y realizar un diagrama de flujo en el que se muestren los subprocesos u operaciones principales del proceso completo donde se presenta el problema. Además del diagrama de flujo, es necesario hacer una narración general del proceso completo. Para ello, apoyándose en el diagrama de flujo inicial, seleccionar los subprocesos y hacer una primera narración general sobre cómo cada uno de estos, pensando en sus variables de salida, contribuye a las características del producto final, que se logra en el subproceso. Si éste falla, que se afecta principalmente.
La narración de un proceso tiene como objetivo clarificar el entendimiento de un proceso y así estar consciente del nivel de conocimiento que se tiene sobre el mismo. En general, una narración tiene 3 niveles que van de la narración básica a la avanzada. Lo primero es hacer una narración básica, en donde explica el proceso a caracterizar en forma general respecto del objetivo del proceso. En el segundo nivel de narración se especifican los materiales utilizados y las principales condiciones del proceso. El último nivel de la narración es tratar de entender los principales principios físicos en los que está soportado el proceso. Llegar hasta el último nivel es lo deseable, pero en un proyecto Six Sigma por lo menos se debe cubrir el primer nivel de narración. Seleccionar las variables críticas para la calidad y asegurarse que a través de ellas se escucha al cliente. En esta etapa se deben especificar las variables críticas para la calidad y productividad mediante las cuales se valorará que también se cumplieron los objetivos del proyecto. Por ejemplo, tiempo de ciclo, costo, calidad de alguna variable de salida, quejas, productividad, etc. En un problema como el que se analiza, donde la problemática se refiere a calidad del producto, una forma de empezar sería listar las variables de salida del producto final y la forma en que afectan al cliente. La clave aquí es preguntarse qué aspectos del producto final son importantes para el cliente y por qué, además de agregar una primera evaluación de cuál es la situación inicial. Puede ser esta muy buena, regular o pésima. Puede apoyarse en datos o en sentir que hay en el área. En cuanto a la prioridad que tendrá cada variable en el proyecto, esta debe tener una valoración entre 1 y 5, siendo 5 la más alta prioridad, y se debe desprender de la situación actual y de qué tan relacionada esté con el problema bajo análisis. De la tabla que se muestra y de la forma que inicialmente se detectó el problema, se deberían proponer como variables críticas para la calidad a olor de la harina, sabor de la harina y número de quejas de clientes por sabor y olor desagradables de la harina. Sin embargo, como lo muestra la tabla, el olor y sabor de harina se miden en forma indirecta a través de los diferentes controles y variables de salida a lo largo del proceso. Para ello, en este tipo de problema será necesario identificar el o los subprocesos y sus variables de salida correspondientes que se cree actualmente afectan más el olor y el sabor de la harina. Esto llevará a establecer en forma más precisa las variables críticas para la calidad. Esto lo vamos a hacer en la siguiente actividad. Delimitar el problema. Con lo hecho hasta aquí es momento de delimitar el problema para decidir qué parte del problema o proceso será abordado en el proyecto, pensando en su magnitud. Recordemos que es importante que el objetivo se pueda cumplir en un lapso de entre 4 y 6 meses. De hecho, se recomienda partir de un horizonte de 4 meses. Esto también ayudará a definir en una forma más precisa las variables críticas para la calidad. En el problema del sabor y olor de la harina de maíz, es importante delimitar el o los subprocesos que serán analizados para buscar una solución. Para ello, el equipo se debe preguntar qué tanto cada subproceso contribuye a determinar cada variable crítica para la calidad. En la tabla aparece ese análisis para el caso de harina de maíz, donde a todas las variables críticas para la calidad se le ha dado la máxima prioridad, debido a que las 3 representan la esencia del problema. De esta tabla se aprecia que los subprocesos que más influyen sobre las variables críticas para la calidad son la mixtamalización y el lavado y reposo del mixtamal. Por ello, en adelante, el proyecto se orientará hacia estos 2 subprocesos o etapas,
En particular, el equipo decide concentrarse en el proceso de la nixtamalización. Ahora lo que sigue es identificar la variable de salida del proceso de nixtamalización. En la tabla se muestran estas variables con información inherente a las mismas. También se ha agregado una primera impresión sobre la situación actual. Por lo tanto, como el proceso de nixtamalización es el que más influye en olor y sabor y su variable de salida peor evaluada es el grado de absorción de cal, entonces esta variable deberá tener la más alta prioridad, cosa que ya está indicado en la última columna de la tabla. De esta manera, dado lo hecho en la actividad anterior y esta, las variables críticas de la calidad para el proyecto son el grado de absorción de cal en el subproceso de nixtamalización y las quejas del cliente por sabor y olor de la harina. Vamos entonces a proponer una buena definición del problema. Con base en las actividades anteriores, estamos en posibilidades de elaborar una frase que define el problema, el alcance y los objetivos. Esta frase será la carta de presentación del proyecto, por lo que deberá ser elaborada con sumo cuidado. La definición del problema, debe integrarse al marco del proyecto, que es la carta compromiso entre los líderes de la organización y el equipo que desarrolla el proyecto y que se describió al inicio de la presente sección. De preferencia, deben usarse datos de las variables críticas para la calidad y ya sea que se refieren al cliente o al desempeño del negocio. Es decir, expresar el problema en términos cuantitativos, ligarlo a los resultados del negocio y, de ser posible, comparar y evaluar brechas a través de marcas de referencia, por ejemplo, benchmarks. Una técnica muy útil para lo anterior es la de los 4 cuales, o también conocida como los 4 qué. En la tabla se muestra un ejemplo hipotético de la aplicación de esta técnica.